¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Aquarius MB, vuestro canal, y este vídeo sería una continuación del último que hice hablando sobre los corales, la aclimatación y cómo debemos de colocarlos cuando los introducimos en nuestro acuario, pero añadiendo en esta ocasión los problemas que nos podemos encontrar cuando vamos a añadir corales denominados como plaga por la rápida reproducción y proliferación que tienen estos en nuestro acuario, o también los problemas dados que no tenemos en cuenta cuando introducimos corales, sobre todo LPS, demasiado cerca de otros, y que estos con sus nematocistos y su guerra química nos van a causar muchísimos problemas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que siempre, sobre todo cuando nos iniciamos en la acuariofilia marina, tendemos a ir buscando corales de fácil crecimiento, que no nos pidan muchos requerimientos, y tendemos por elegir, por ejemplo, corales de pólipo estrella, como puede ser la Pachysclavularia, de la familia de los zoántidos también. Y estos corales, si los colocamos en la roca principal, en la roca base, en una primera instancia puede que pensemos que quedan bonitos, puede que pensemos que conforme vayan a ir creciendo nos vamos a poder hacer con ellos, pero nada más lejos de la realidad, porque en el momento que se sientan bien con los parámetros que tenemos en el acuario, vamos a tener problemas debido, como he comentado en este vídeo ya, a su rápida proliferación, llegando a asfixiarnos otros corales que tengamos en el acuario. Por ejemplo, los discosomas también son unos corales blandos muy bonitos, pero si los tenemos en una parte del acuario en la cual con el tiempo no vamos a poder controlar su crecimiento, se van a empezar a expandir de una manera tan agresiva, llegado el momento que nos van a causar más de un quebradero de cabeza y de otro. Con los zoanthus pasa igual o peor. ¿Por qué? Pues porque si lo comparamos con el pólipo estrella, la Pachysclavularia, o la Xenia o la Antenalia, que son corales también blandos que tienden a propagarse mucho, estos, los zoanthus, lo hacen por clonación, lo que quiere decir que sueltan un pequeño gameto, y ese gameto va a ser un sujeto individual al tejido de la colonia en sí, y no nos va a ser tan fácil quitarlos de alguna zona que nos estén invadiendo, como por ejemplo podría serlo hablando de la Antenalia o hablando de la Pachysclavularia, que son corales que a poco que les tiremos con cuidado un poquito sobre su base de tejido, vamos a conseguir que la zona que nos estén colonizando sin que nosotros queramos se quede prácticamente limpia, cosa que con los zoanthus vamos a tener muchísimos problemas. De hecho, yo llevo casi un año intentando quitar los que tengo en la roca base, en la roca principal, y teniendo en cuenta que también generan toxinas y tienes que tener muchísimo cuidado y utilizar carbón activado, estoy un poquito hasta las narices de ellos. Luego, por otra parte, sí que es cierto que también hay corales que van a segregar toxinas, como los corales cuero, las sinularias, los sarcopitones, y con estos tenemos que tener cuidado, pero no tanto, porque ya no es que vayan a quemar a los corales que vayan a estar al lado de ellos, sino que cuando los introducimos en nuestro acuario tenemos que tener de una manera constante carbón activado puesto en el filtro de mochila o en el sun si lo tenemos, para precisamente prevenir que nuestra columna de agua se vaya llenando de las toxinas que estos corales cuero van generando y nos vayan a causar problemas. Hablando de toxinas y de guerra química, mejor dicho, entramos en el apartado de los corales LPS. Y digo corales LPS porque sí que es cierto que hay corales SPS que también tienen toxinas, utilizan sus nematocistos, que son unos pequeños arpones pequeñitos que tienen para defenderse, pero no con la misma manera ni con la misma agresividad que podrían hacer los corales LPS. Por ejemplo, dentro de los más venenosos o los más agresivos, en los SPS podemos hablar de la miliopora, pero poco más, cosa que en los corales LPS raro es el LPS que no tiene unos tentáculos los cuales va a desplegar por la noche, y todo lo que pille a su alrededor, hablando de otros corales, claro está, los va a terminar quemando, sobre todo si tenemos en cuenta que
corales tan agresivos como pueden ser las galasea. Yo tengo 2 en el acuario y doy fe de que se han cargado algún que otro coral en su tiempo. Tenemos que extremar la precaución y dejar espacio de sobra, porque puede que los compremos siendo una piececita muy pequeña, pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos el acuario equilibrado con unos parámetros estables, estos van a crecer y además, hablando de las galaseas, bastante. Hay otros tipos de corales LPS que no son tan agresivos, como por ejemplo, generalizando, muchísimas especies de eufilias, las alveoporas, las gonioporas, pero en líneas generales, como os comentaba, todos cuentan con tentáculos, hasta las calaustreas, pero bueno, en realidad, teniendo en cuenta lo que os he comentado, de dejar un espacio mínimo entre corales para que no se quemen unos con otros, no tendremos por qué tener ningún problema. Y volviendo a los corales blandos, pasa prácticamente lo mismo. Cuando compramos un esquejito de Zoanthus que nos ha encantado su color, pues no quiere decir con ello que no lo podamos meter en el acuario, sino que deberemos hacerlo en una roca aislada que generalmente colocaremos en el sustrato para no pegarla a la roca central de nuestro acuario. Y así sí que es cierto que, aunque se vaya soltando de vez en cuando algún gameto que nos vamos a encontrar en el resto del acuario, sí que es cierto que lo vamos a tener muchísimo más controlado. Y nada más, solamente quería comentaros esto, el cuidado, o los cuidados mejor dicho, que debemos de tener con los corales blandos denominados como corales plaga, o con los corales demasiado agresivos, concretando más todavía en especies de corales LPS. Y por la parte que me toca, poco más. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios, porque siempre los contesto todos. Que paséis buena tarde, chicos.